Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. Querido amigo, ni siquiera sé por dónde empezar. Tal vez seas el único, aparte de mí, que sabrá realmente lo que ha sucedido. En los últimos tiempos ha ocurrido toda una serie de eventos misteriosos y aterradores, a los cuales no encuentro explicación. Mi relato puede parecerse a un diario, de hecho, eso es lo que es. Simplemente, empecé a registrar toda la pesadilla desde el tercer día. Tengo poco tiempo, así que lo contaré todo en orden. Vivo en una casa común en las afueras de una pequeña ciudad sin nada notable, un lugar tranquilo y acogedor como muchos otros esparcidos por nuestra patria. Y sí, hasta hace poco, mi vida monótona se limitaba a la rutina. Casa, estudio, casa. Pero todo cambió radicalmente para peor exactamente hace una semana y media. Todo comenzó a fines de septiembre. En una de esas tardes sombrías, repentinamente se cortó la luz en todo el vecindario. Al principio, no le di importancia, sobre todo porque aproximadamente una hora después, la electricidad volvió. Eso sucede ocasionalmente en nuestra ciudad, aunque raramente. Pero en la siguiente noche, cerca de las 12, el apagón se repitió, y a partir de ese momento mi narración se volverá más detallada. Cuando se apagó la luz de nuevo, dejé a un lado mi libro y decidí fumar en la cocina, mientras esperaba que se solucionaran los problemas eléctricos. Maldecí a los servicios comunales por lo que valía la pena en la penumbra. Soy una persona solitaria, no muy sociable, pero encontraba consuelo en los libros de ciencia ficción, sumergiéndome en ellos por completo. Mi agradable noche se arruinó. Justo estaba a punto de terminar un capítulo y acostarme, ya que al día siguiente tenía que levantarme temprano para ir a clases. Pero los planes cambiaron con la intrusión traicionera desde afuera y solo me quedó fumar y acostarme. Pero lo que sucedió después todavía me hace despertar en sudores fríos, gritando de terror. Abrí la ventana y encendí un cigarrillo, pero después de unas caladas, llegó a mis oídos un sonido inusual y aterrador para nuestro tranquilo vecindario. Un agudo grito femenino resonó en los alrededores, seguido inmediatamente por el silencio. Me concentré, pero aparte de un sepulcral silencio, no hubo nada más. Terminé de fumar y apagué la colilla. Luego fui a dormir. Pero por la mañana me sorprendió la noticia. Cerca de la casa vecina encontraron el cadáver de una mujer no muy joven. Según rumores, el asesino le arrancó la lengua y los ojos. Sí, arrancó. Y también le cortó el rostro. La mujer asesinada tenía profundas heridas. Los testigos describieron el cuerpo como si hubiera sido atacado por una bestia salvaje, pero no por un humano. Honestamente, al principio no le di importancia. Pensé que simplemente la habían asesinado y que los curiosos, como de costumbre, exageraban o, en el peor de los casos, que había sido atacada por una jauría de perros callejeros. Pero si tan solo hubiera sabido lo que estaba pasando, habría abandonado mi ciudad natal para siempre ese mismo día. Al regresar a casa, cené y, repasando mis apuntes, me sumergí en las tramas futuristas de Isaac Asimov. Sin embargo, lo ocurrido esa noche y los cuerpos encontrados no me dejaban en paz. Una y otra vez, mis pensamientos regresaban a ese incidente, y no me consideren paranoico, pero tenía la impresión de que una atmósfera opresiva y aterradora se cernía sobre el patio. La gente se volvía menos visible, y si alguien estaba a la vista, o bien se apresuraba a regresar a casa, o discutía el asesinato de la vecina entre ellos. Mientras leía el libro, y a veces me distraía con mis pensamientos, no me di cuenta de que la noche se estaba haciendo tarde y nuevamente se apagó la luz. Ahora, ya sufriendo por la curiosidad, me acerqué a la ventana, abrí la rendija y escuché. Pero solo llegaba a mis oídos un silencio sepulcral, y cuando me dispuse a ir a dormir y olvidarme de la empresa, volví a escuchar un grito. Pero esta vez más largo y como si estuviera más cerca. Y lo más aterrador,
Además de los gritos, distinguí otros sonidos varias veces, sonidos sorprendentemente parecidos a los gruñidos de cerdos. Asustado por lo que estaba sucediendo, me senté junto a la ventana y seguí escuchando. Pero para ese momento, todo terminó tan repentinamente como comenzó. Deslizándome por mi propio apartamento, me dirigí lentamente hacia mi habitación. Mi mente estaba envuelta en una niebla, un estupor de miedo y horror. No pude conciliar el sueño durante mucho tiempo, atormentado por la maldita curiosidad. Y a la mañana siguiente supe de otro cadáver. Esta vez, la víctima fue el vecino del tercer piso, un anciano inofensivo. No podía concentrarme en mis estudios y pasé todo el día pensando solo en los asesinatos en nuestro patio. Al regresar a casa observé durante mucho tiempo por la ventana, temiendo encontrar algo, cualquier detalle que revelara aunque fuera un poco el misterio. Pero por supuesto, eso no sucedió. Sí, arrancó, y también le cortó el rostro. La mujer asesinada tenía profundas heridas. Los testigos describieron el cuerpo como si hubiera sido atacado por una bestia salvaje, pero no por un humano. Honestamente, al principio no le di importancia. Pensé que simplemente la habían asesinado y que los curiosos, como de costumbre, exageraban, o en el peor de los casos, que había sido atacada por una jauría de perros callejeros. Pero si tan solo hubiera sabido lo que estaba pasando, habría abandonado mi ciudad natal para siempre ese mismo día. Al regresar a casa, cené, y repasando mis apuntes, me sumergí en las tramas futuristas de Isaac Asimov. Sin embargo, lo ocurrido esa noche y los cuerpos encontrados no me dejaban en paz. Una y otra vez, mis pensamientos regresaban a ese incidente, y no me consideren paranoico, pero tenía la impresión de que una atmósfera opresiva y aterradora se cernía sobre el patio. La gente se volvía menos visible, y si alguien estaba a la vista, o bien se apresuraba a regresar a casa, o discutía el asesinato de la vecina entre ellos. Mientras leía el libro, y a veces me distraía con mis pensamientos, no me di cuenta de que la noche se estaba haciendo tarde, y nuevamente se apagó la luz. Ahora, ya sufriendo por la curiosidad, me acerqué a la ventana, abrí la rendija y escuché. Pero solo llegaba a mis oídos un silencio sepulcral, y cuando me dispuse a ir a dormir y olvidarme de la empresa, volví a escuchar un grito, pero esta vez más largo y como si estuviera más cerca. Y lo más aterrador, además de los gritos, distinguí otros sonidos varias veces, sonidos sorprendentemente parecidos a los gruñidos de cerdos. Asustado por lo que estaba sucediendo, me senté junto a la ventana y seguí escuchando. Pero para ese momento, todo terminó tan repentinamente como comenzó. Deslizándome por mi propio apartamento, me dirigí lentamente hacia mi habitación. Mi mente estaba envuelta en una niebla, un estupor de miedo y horror. No pude conciliar el sueño durante mucho tiempo, atormentado por la maldita curiosidad. Y a la mañana siguiente supe de otro cadáver. Esta vez, la víctima fue el vecino del tercer piso, un anciano inofensivo. No podía concentrarme en mis estudios y pasé todo el día pensando solo en los asesinatos en nuestro patio. Al regresar a casa, observé durante mucho tiempo por la ventana, temiendo encontrar algo, cualquier detalle que revelara aunque fuera un poco el misterio. Pero, por supuesto, eso no sucedió. El patio parecía haberse vaciado, y los escasos residentes corrían casi a toda velocidad hacia sus acogedores apartamentos. Lo más sorprendente fue que en 2 días no vi a ningún policía, como si los asesinatos nunca hubieran ocurrido. Daba la impresión de que los cadáveres eran retirados y el incidente olvidado de inmediato. Esto solo aumentaba mi tormentosa curiosidad. Más tarde, cerca de la noche, nuevamente se apagó la luz. Ya no me sorprendía. Acercándome a la ventana a través de las cortinas miré al patio. Nadie y silencio. Un silencio absoluto, aplastante con el pesado silencio de la muerte.
Y entonces di un respingo por el golpe repentino, pero en pocos segundos me calmé. Reconocí la voz del vecino borracho del apartamento 12, el señor Creeks, un ex paracaidista que bajaba ruidosamente y maldecía. Parece que ya no aguantaba estos constantes cortes de electricidad y los momentos incomprensibles que ocurrían en el patio. No sé qué me impulsó, pero actué de una manera que nunca habría hecho. No tengo idea de por qué demonios hice esto, hasta el día de hoy, ya sea que realmente creí en la valentía del señor Creeks, contagiándome de su audacia, o que todo fue culpa de mi maldita curiosidad. Pero rápidamente me vestí, y esperando a que la puerta del edificio se cerrara, salí de mi apartamento y lo seguí, armado con una llave inglesa. Tontamente, esperaba vencer al asesino junto con mi vecino, o mejor aún, atrapar al asesino. Pero lo principal que deseaba era satisfacer mi maldita curiosidad. Al salir del edificio, noté la figura ligeramente tambaleante del señor Creeks, alejándose de mí hacia los árboles. Estando a una distancia respetable, estaba seguro de que nadie me veía, y en ese momento, 3 personas salieron de entre los árboles. Corpulentas, encorvadas, todos vestidos con ropa de trabajo negra con capuchas tirantes sobre cabezas masivas, pero uno de ellos se destacaba ligeramente, un poco más bajo y mucho más ancho de hombros que los otros 2. Sin esperar algo así, me detuve, y entonces ocurrió lo que me hace despertar aterrorizado cada noche. El señor Creeks comenzó a hablarles, pero al cabo de un segundo el más bajo se agachó como si estuviera en cuclillas y de un tirón brusco derribó al hombre con la cabeza masiva, y luego inmediatamente se abalanzó sobre él. Se escuchó un rugido salvaje y doloroso del ex paracaidista, mientras el individuo de negro arrancaba trozos de carne de su rostro, como si fuera una marioneta sin voluntad, mientras los otros observaban lo que sucedía. Asustado, me quedé paralizado, y mis piernas se entumecieron por el miedo. Pero cuando el hombre se calmó y los compañeros se unieron a lo que parecía ser un festín, recuperé mis fuerzas. Me dirigí hacia la entrada, saltando varios escalones a la vez. Entré en el 3er piso, y abriendo la puerta con manos temblorosas, sin encender la luz, me escondí cerca de la estufa en la cocina. Honestamente, no sé por qué. Parecía que mi corazón estaba a punto de romper mi caja torácica y abandonarla para siempre. El terror helado me envolvía por completo, y no quedaba rastro de mi antigua bravuconería. En el pasillo, una percha con una chaqueta cayó accidentalmente, enganchándola de manera fortuita mientras entraba, y grité de miedo. En ese momento cualquier sonido, cualquier ruido detectado por mi oído me asustaba. Así que me senté durante unos 10 minutos, y tan pronto como me calmé un poco, decidí levantarme y mirar por la ventana. Pensando que no me habían notado, miré por la rendija y nuevamente una ola de horror helado recorrió mi cuerpo, dejando escalofríos detrás de sí. Los 3 estaban parados en el patio, frente a mi ventana. El más bajo, quitándose la capucha, levantó lentamente la cabeza, y puedo jurar que lo que vi no era humano. Su rugido de cerdo estaba cubierto de sangre fresca, colmillos de jabalí sobresalían de su mandíbula inferior, y sus ojos amarillos y brillantes me miraban con una mirada ardiente en la oscuridad. Estoy seguro de que me vio. También estoy seguro de que la criatura estiró la boca en una especie de sonrisa y se fueron sin prisa, pero así comenzó mi propio infierno nocturno. No pude conciliar el sueño hasta la mañana, y aun con la salida del sol, cualquier sonido me asustaba. Decidí no salir de mi apartamento en el futuro cercano. La comida era escasa en ese momento. Llamé a la universidad y les dije que sospechaba tener un virus, y que tendría que quedarme en casa durante 2 semanas. No llamé a la policía. ¿Quién creería a un estudiante asustado afirmando que los cerdos están matando a la gente? Rápidamente encerrarían a la persona en un manicomio. ¿Por qué tenía miedo de salir de casa? Sí, era simple. Solo la idea de que tendría que salir del apartamento me llenaba de terror una vez más.
¿Y cómo podía estar seguro de que esas criaturas solo merodeaban por la noche? Tal vez podían salir también durante el día. Después de todo, yo las vi. Tenía miedo, y con razón. En la primera noche de aislamiento, la luz se apagó de nuevo, y la oscuridad envolvió nuestro patio. Envuelto en una manta hasta la cabeza, temblando literalmente de miedo, la tranquilidad me aplastaba. Y cuando golpearon la puerta salté literalmente en el acto. Pero a pesar del miedo insoportable, en la casi completa oscuridad, me acerqué a la puerta temblando de miedo. Miré por el ojo de la cerradura, pero no vi a nadie. Pasé el resto de la noche en mi habitación, apretando una llave inglesa en mis manos, mi única arma aparte de un cuchillo de cocina sin filo. Pero nadie volvió a golpear esa noche, y cuando amaneció y los primeros rayos juguetearon alegremente sobre el gris de los edificios de concreto, me desmayé. Dormí todo el día, probablemente debido al estrés. Me desperté al anochecer, muerto de hambre. Al principio quería ir a la tienda, pero luego recordé el asesinato del señor Crix y las criaturas parecidas a cerdos. El deseo se desvaneció instantáneamente. Cociné lo que quedaba de las papas. Debería haber adoptado la costumbre de mi madre de comprar en grandes cantidades. Y de nuevo, por la noche, la luz se apagó y golpearon en la puerta. Con la llave en mano, como la última vez, me acerqué sigilosamente a la entrada. No había nadie detrás del ojo de la cerradura, ni una indicación de una sombra mínima. Y cuando ya estaba a punto de volver a la habitación, la puerta volvió a ser golpeada con fuerza. Grité asustado, caí al suelo y dejando caer la llave casi a 4 patas, corrí hacia la habitación, golpeando todo a mi paso. Fuertes golpes sacudieron la puerta metálica a pesar de su peso. Pensé que pronto cedería, rompiendo la cerradura, y esas criaturas con forma de cerdo entrarían en mi casa. Y por la mañana me encontrarían con los ojos y la lengua arrancados. Pero la lluvia de golpes pronto cesó, y nada más me molestó hasta la mañana. Y de nuevo, alrededor del mediodía me despertó un fuerte golpe en la puerta. Me levanté, superándome a mí mismo. Me arrastré hacia la puerta, y cuando miré por el ojo suspiré aliviado. Resulta que mi vecina del 5º piso me despertó. Abrí la puerta, y sin prestar mucha atención a las palabras, miré hacia abajo. Allí, señora Alfredes, señaló una pequeña caja de zapatos. Según ella, alguien la dejó en la puerta. Sin pensar en nada levanté el objeto y olvidándome de despedirme, cerré la puerta justo en la cara de la anciana. Olvidando la seguridad básica, quité la tapa y casi me vomitan. Por supuesto no era una bomba como podría haber parecido o algo así. En hojas de cuaderno ensangrentadas descansaban los oídos del señor Crix, mordidos y arrancados con carne. Me di cuenta de que no arrancaron lenguas y ojos, simplemente los mordieron. Los arrancaron de los cadáveres. En medio del patio envuelto en oscuridad, cerré la caja y casi perdiendo el conocimiento, corrí hacia la habitación. Al caer en la cama, me sumí en un sueño. Pesadillas de criaturas similares a cerdos me perseguían. Estas bestias me perseguían por las escaleras rotas de mi propio edificio. El concreto se desmoronaba traicioneramente bajo mis pies y cayendo en pedazos de polvo gris, se precipitaba hacia abajo. Sentía cómo se acercaban con cada momento. A veces, las criaturas me agarraban las piernas con sus colmillos y el dolor atravesaba mi cuerpo. Sus gritos salvajes se mezclaban con aullidos bestiales y gruñidos de cerdos. Y finalmente, me alcanzaron, y los colmillos de jabalí se hundieron en mi rostro, arrancando trozos de carne. ¿Y tú? Me desperté. Noche de nuevo y sin luz, y después de unos 20 minutos, el sonido de vidrio roto resonó por todo el departamento. Estos no humanos arrojaron un ladrillo a la ventana de la cocina. Las criaturas organizaron una verdadera cacería. Solo quieren una cosa: mi muerte. Pasé toda la noche en el suelo de la cocina, escuchando el viento aullar. La luz no volvió. Probablemente cortaron los cables, pero estoy tan asustado que tengo miedo de salir incluso al pasillo.
Me parece que tan pronto como abra la puerta, el hocico de cerdo hundirá sus colmillos amarillos en mi rostro. Gracias a Dios, estas criaturas no se les ocurrió hacer algo con el agua y la calefacción. Sellé la ventana con cinta adhesiva. Pronto llegará el frío, y entonces esto no ayudará. Mi comida se está agotando. Hay una constante ansiedad en mi alma y una sensación de algo inevitable. Ya no le temo a la oscuridad. Me vuelvo indiferente y un poco más, y creo que me resignaré a mi destino. Y apenas han pasado unos pocos días desde que comenzó esta pesadilla. En comparación con eso, todavía me pregunto cómo apagan la luz. En todo el vecindario, como si alguna fuerza mística cubriera sus malas acciones. Esta noche volvieron a golpear la puerta, pero esta vez escuché sus gruñidos de cerdo y gritos salvajes. Luego en el pasillo, se escuchó el sonido de una puerta abriéndose y un grito de mujer. Luego nuevamente golpes en la puerta. No pude soportarlo y, superándome a mí mismo, me acerqué y miré por el ojo de la cerradura. Pero cuál fue mi sorpresa cuando en lugar del hocico de cerdo, vi a la señora Alfredes. En ese momento, los golpes cesaron y solo se escuchaba un golpeteo apenas perceptible, pero algo en la mirada de la anciana no estaba bien, y pronto lo descubrí. La vecina no parpadeaba y luego comenzó a alejarse. Y pronto entendí que esto no era la señora Alfredes, sino su cabeza mordida que la criatura sostenía en la mano. Esta bestia intentaba atraerme. Con un gruñido, golpeó su cabeza contra mi puerta. Corrí de nuevo a la habitación con un grito. ¡Qué cobarde soy! Me desperté de día. La comida casi se ha agotado y persiste una sensación abrumadora de desesperación e impotencia. El teléfono está casi descargado. Queda solo un 4%. Ya no escucho gritos por las noches, excepto el horror de ayer en el pasillo. Curiosamente hoy no se escucha ni bullicio ni nada en absoluto. El patio parece estar deshabitado. Durante todo el día, no vi a una sola persona. Hoy no pude resistir y llamé a la policía. Que me consideren loco en lugar de ser devorado por cerdos, pero la policía reaccionó de manera extraña, hablando de manera extraña. Al principio, me escucharon atentamente, y luego comenzaron a insistir en que diera mi dirección exacta. Cuando me negué, el policía comenzó a amenazar con que me enviarían a un psiquiátrico, donde pertenezco. Luego comenzó a reírse, y puedo jurar, a través de su risa se escuchaba el gruñido de cerdos. Colgué el teléfono. Ya no tengo la fuerza para soportar esto. Esta noche volvieron a romper la ventana, pero esta vez no con un ladrillo, sino con la cabeza cortada de la señora Alfredes. Ya no puedo más. Mi comida se ha agotado. Hoy hice panqueques con los restos de harina y los cociné en el baño con madera y una vieja silla. Todo se ahumó y casi me ahogo. Ahora amanece. Intentaré escapar de este infierno y abandonar la ciudad. No pueden seguirme las 24 horas. Solo aparecen por la noche y bajo la oscuridad. Me importa un comino qué pasará con el apartamento, solo quiero sobrevivir. Dejaré esta carta en mi propio buzón. Espero que después de mi desaparición la gente se pregunte dónde estoy y todo se aclare. Y no estoy loco. Estas criaturas realmente existen. Deseadme suerte. Informe policial en el periódico local. Hoy temprano en la mañana se encontró el cadáver de un joven cerca de su entrada. Según datos preliminares, fue asesinado desgarrándole la garganta. Le quitaron la lengua y los ojos. También se encontraron abolladuras en la puerta de la víctima, características de golpes. Pero el hallazgo más sorprendente fue un fragmento de colmillo de cerdo encontrado en la garganta del fallecido. Se está llevando a cabo una investigación sobre el asesinato. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.